Hola, bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo la verdad que conoces? Hoy exploraremos la historia de un joven que conoció la verdad, pero no estuvo dispuesto a vivirla. El texto bíblico que propongo hoy es un pasaje muy conocido, ¿eh? Se encuentra en 3 de los 4 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Y en él, pues, se relata la historia del joven rico. En realidad, es uno de los pasajes más tristes del Nuevo Testamento. La historia de un muchacho que tuvo la gran oportunidad de oír la invitación de Dios a seguirle, pero la rechazó. No evaluó bien la situación, equivocándose en sus prioridades. Pero antes de involucrarme directamente en nuestro estudio, me gustaría que cada uno de vosotros contestéis para sí mismo un par de preguntas. ¿Creo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el verdadero movimiento levantado por Dios o es la verdadera Iglesia de Dios? Segunda pregunta. ¿Creo que esta Iglesia tiene una doctrina verdadera y enseña la verdad? Imagino que en este momento pensaréis, ¿qué preguntas más extrañas? Está claro que si venimos a esta iglesia, si estamos bautizados aquí, es porque creemos que esta es la iglesia verdadera. Esta es la iglesia que tiene una doctrina verdadera. Es la iglesia que enseña la verdad. ¿A que sí? ¿A que lo pensáis todos? ¿Estáis convencidos? Pero te pregunto, ¿qué es la verdad? Naturalmente cualquiera puede hacernos esta pregunta, ¿vale? ¿Qué es la verdad? Esta es la pregunta con la que Pilatos interrogó a Jesús. Y esta es la pregunta que muchos se hacen hoy. ¿Qué es la verdad? Por eso, antes de introducirnos en la lectura del suceso del joven rico, os invito a hacer un pequeño estudio bíblico acerca de la verdad, ¿vale? Que será como un repaso para nosotros. Además, nos servirá para entender un concepto importante, el cual nos ayudará a ver la historia del joven rico de otra forma muy diferente de como la habíamos visto hasta ahora. Mira, el primer texto que trata acerca de la verdad se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí encontramos una promesa de Jesús de enviarles a sus discípulos al Espíritu Santo, que en su lugar pues los guiará a toda la verdad, ¿vale? Quiero que os fijéis en la palabra toda. Esta palabra pone la verdad en plural, es decir, nos demuestra que la verdad no es una sola cosa, sino un conjunto de varios aspectos, un conjunto de varios principios, ¿vale? Y las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos especifican en qué consiste y en qué se basa toda la verdad. Muchos de vosotros ya sabéis que en la Biblia encontramos 5 aspectos, 5 pilares o 5 columnas, como lo quieras llamar, en las que se basa toda la verdad, o la verdad absoluta. Vamos a recordar cuáles son los 5 pilares de la verdad ahora mismo. Mira, en Primera de Jeremías, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice: mas Dios es la verdad, el Dios vivo y Rey eterno,
A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Por lo tanto, vemos que Dios Padre es la verdad. Primer pilar. Segunda de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Ya tenemos el segundo pilar. 3. Primera de Juan 5, 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Tercer pilar. Cuarto, Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Ya tenemos el cuarto pilar. Salmos 119, 151. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Los mandamientos de Dios, la ley divina, son la verdad. Ya tenemos el quinto. Acabamos de encontrar los 5 pilares o 5 columnas en los cuales se basa toda la verdad. El siguiente texto se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32. Son palabras de Jesús, ¿vale? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Quiero preguntaros, ¿la verdad, después de ser conocida, nos hará libres? ¿Pero libres de qué? ¿Nos librará de la esclavitud del pecado? ¿Nos librará de la condenación? En otras palabras, mira, Jesús está diciendo que quien conoce la verdad será salvo, tendrá una eternidad junto a Él. Esto es lo que entendemos en la expresión hará libres, ¿vale? Ahora, con el estudio que acabamos de hacer, hasta aquí, vamos a contestar juntos a otra pregunta. ¿Será que todas las personas que conocen la verdad serán salvas? Bueno, mira, la voy a replantear, ¿vale? ¿Es posible conocer estas 5 columnas de la verdad y perderse? Aquí es cuando surge la duda, ¿verdad? Bueno, necesitamos una ilustración y sin duda tenemos un muy buen ejemplo como el de Satanás. Yo le llamo el enemigo. A partir de ahora, Satanás es el enemigo, ¿vale? Pensad un poco conmigo. Satanás, el enemigo, ¿conoció a Dios Padre? Pues seguro que sí, porque fue creado por él. ¿El enemigo conoció a Jesucristo? Sí, quería el lugar de Jesucristo en el cielo. Por lo tanto, le conocía. ¿El enemigo conoció a la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo? Pues claro, ¿cómo no lo va a conocer? El enemigo conoce la Biblia y la conoce mejor que nosotros. Durante la tentación de Jesús en el desierto, el enemigo citó directamente las Escrituras para intentar engañar a Jesús, ¿vale? En el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 6, el enemigo dice: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra, citando el Salmo 91, versículo 11 y 12. Jesús responde con otra cita bíblica, mostrando que Satanás, el enemigo, estaba usando mal las Escrituras. Jesús responde al enemigo citando Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, donde dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 7. Aquí el enemigo estaba distorsionando el significado del Salmo 91. Este salmo habla de la protección de Dios para quienes confían en Él, pero el enemigo lo usa para incitar a Jesús a poner a prueba a Dios, algo que va en contra de la voluntad divina. Estos pasajes que acabamos de ver
nos enseñan que las Escrituras deben interpretarse correctamente y en su contexto. El enemigo usó la Biblia de manera engañosa, pero Jesús respondió con la verdad, mostrando la importancia de aplicar la palabra de Dios, esta, con sabiduría, ¿vale? Por lo que estoy convencido de que el enemigo conoce también la ley de Dios, ¿vale? Que la encontramos también en la Biblia, y que es el reflejo del carácter de Dios. Entonces, si Satanás conocía toda la verdad, ¿por qué no se salvó? ¿Por qué se perdió? Le faltó algo. Le faltó solo una cosa. El enemigo no permaneció en la verdad. El mismo Jesús contesta esta pregunta en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo no ha permanecido en la verdad, ¿vale? Y este es el problema. Satanás nunca permaneció en la verdad, porque una cosa es conocer la verdad y otra cosa es permanecer en ella firmemente. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es vivir de acuerdo con este conocimiento que tenemos. Bien, perfecto. Ya tenemos nuestro estudio bíblico hecho, ¿vale? Ahora, teniendo todo esto aquí en nuestra mente, vamos al Evangelio de Lucas y leemos el pasaje que nos relata el encuentro del joven rico con Jesús, ¿vale? Estoy seguro de que todos conocemos esta historia, pero leámosla con atención, ¿vale? Lucas, capítulo 18, del 18 al 23, dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, tampoco matarás, ni hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Por qué el joven rico fue atraído por Cristo? En el contexto inmediato podemos ver cómo Jesús pasa tiempo con los niños. Este joven percibió el amor que Cristo manifestaba hacia los niños, cuando tiernamente los recibía y cogía en sus brazos y decía: dejen que los niños se acerquen a mí. Por esto, el corazón de este joven ardía de amor por el Salvador, quería conocerlo. Desde joven ya lo sentía deseo de ser su discípulo, se había conmovido profundamente. Creo que la mayoría de nosotros pues vivimos algo semejante, cuando vemos y entendemos el amor de Jesús por el ser humano. Este joven corrió tras Jesús y, arrodillándose a sus pies, le hizo con toda su sinceridad la pregunta de suma importancia para su alma, ¿vale? Y la de todo ser humano: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Queridos, a lo largo de muchos años escuché varios sermones sobre este relato. He leído libros donde comentaban esta historia y yo
personalmente estaba seguro de que el problema de este chico eran los bienes materiales, era el dinero que él tenía, las riquezas. Pero cuando empecé a estudiar esta historia con más detenimiento y delicadeza, a escudriñar la Biblia, entendí que la raíz del problema de este joven es mucho más profunda. Quiero que hoy analicemos con mucha atención este relato bíblico. Cuando el joven pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Guarda los mandamientos. Nosotros sabemos que los 10 mandamientos se dividen en 2 grupos, ¿verdad? En 2 grupos. Jesús mismo hace esta división, no es que yo me lo invente, ¿vale? Los primeros 4 mandamientos pertenecen al primer grupo y nos hablan de nuestro amor a Dios. Amarás a tu Dios por encima de todo. Y luego, los otros 6 restantes hablan de nuestro amor a nuestro prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Atención, pregunta. ¿A cuál de los 2 grupos se refiere Jesús al decirle al joven, guarda los mandamientos? Al segundo, el amor al prójimo. ¿Qué había dicho el joven? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. El joven dice que conoce, que guarda desde su niñez los mandamientos. Y todos estos mandamientos son referidos al prójimo. Entonces Jesús le dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Con otras palabras, mira, Jesús le dice, tú dices que conoces la verdad, ¿no? Afirmas que amas a tu prójimo, que le amas como a ti mismo. Pues vive de acuerdo con tu conocimiento. Demuestra en la práctica este amor. Vende todo lo que tienes y dáselo al prójimo. ¿Cómo te quedas? Aquí estaba el verdadero problema de este chico. Es muy fácil decir que yo conozco la verdad, ¿vale? Es muy fácil afirmar que yo guardo la verdad, pero es mucho más difícil vivir conforme a aquello que afirmamos. Mira, permíteme una cita de Elena de White, ¿vale? Dice, cuando el joven rico afirmó que había guardado la ley de Dios, en realidad no era cierto. No podía obedecer los mandamientos de Dios porque su corazón estaba más apegado a las cosas del mundo que a Dios. Amaba más las bendiciones que recibía de Dios, como sus riquezas, que a Dios, quien es el dador de todas las cosas, el deseado de todas las gentes, en el capítulo 57. No es cuestión de dinero, sino de prioridad. Muchas veces no nos identificamos con este joven porque pensamos que no somos ricos, ¿verdad? Ya que el joven pues tenía mucho dinero. No somos influyentes y el joven tenía una posición alta, muy elevada en la sociedad. Pero Dios me muestra que muchas veces estoy actuando de la misma forma. Porque de nada sirve conocer la verdad y no permanecer en ella, y de nada sirve conocer la verdad y no afirmarse en ella, o sea, es decir, no practicarla. No sirve de nada saber que estamos en la iglesia verdadera, iglesia que enseña la verdad, y no ser parte de esta iglesia. Algunos pueden decir, nosotros somos parte de esta iglesia, estamos aquí bautizados y todos los sábados pues nos encontramos aquí.
¿no? Puede ser un engaño. Mi hermano, mi hermana, queridos todos, mira, podemos estar engañados, como este joven estaba engañado. Este movimiento, esta iglesia, ¿vale?, fue levantada por Dios en 1844 con un único objetivo: avisar al mundo, avisar a las personas en qué tiempos están viviendo, proclamar la segunda venida de Cristo, nuestro Señor Jesús, anunciar el juicio investigador. El mensaje de esta iglesia es la última oportunidad para el mundo. ¿Y yo? ¿Qué hago yo con el conocimiento que tengo? ¿Será que yo realmente estoy siendo parte de esta iglesia? ¿O estando dentro, en realidad estoy fuera? Como ha pasado con aquel pobre joven del Evangelio de Lucas. Nosotros conocemos esta historia como la historia de un joven rico, aunque en realidad este joven solo pensaba que era rico y que poseía mucha riqueza, pero en realidad era muy pobre, no tenía nada de verdadero valor. Hermanos, hermanas, esto nos hace recordar algo, ¿No nos hace recordar a alguien de la Sagrada Escritura? Uno que pensaba que era muy rico, pero en realidad era pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora sí, este es el mensaje para los cristianos de los últimos tiempos. Este es el mensaje para nosotros. Yo he entendido mejor el mensaje a la iglesia de la Odisea estudiando la historia de este joven. La iglesia de la Odisea está llena de hombres y mujeres que son ricos en verdad, ricos en el conocimiento de doctrinas y enseñanzas. Hombres y mujeres que conocen la verdad, pero no son transformados por esa verdad. No dejan que esta verdad les transforme, les cambie. Están convencidos en la verdad, en vez de estar convertidos por esta verdad. Otra cita de Elena de White, también en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo 57, nos dice sobre este joven: quería el tesoro celestial, pero también quería las ventajas temporales que sus riquezas le proporcionarían. Lamentaba que existiesen tales condiciones. Deseaba la vida eterna, pero no estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario. El costo de la vida eterna le parecía demasiado grande. ¿Tú quieres tu vida eterna? ¿Quieres el tesoro celestial? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que Dios te pide? ¿Vas a renunciar a las ventajas temporales que este mundo te ofrece para seguir al Salvador por donde te llame? ¿Estás dispuesto a practicar la verdad que conoces? Jesús se entregó completamente por ti y no acepta algo menor de tu parte. ¿Por qué? Pues voy a darte una cita más. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia, porque si se aprecian las cosas del mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Muchas veces cambiamos el cielo por las cosas pequeñas, que a simple vista pues no tienen valor alguno,
un plato de comida, por ejemplo. Conocemos a gente en la Biblia que ha cambiado las bendiciones espirituales por un plato de comida. O tal vez por el tiempo que pasamos mirando aquí la televisión, el ordenador, nuestros móviles, etc. Paseando sin rumbo por las redes sociales. Y estas cosas llegan a ser tan grandes que hasta pueden llegar a cerrar el cielo para nosotros. Piénsalo. ¿Será que en vez de permanecer en la verdad, en vez de entregarle todo a Cristo, de dejar que la verdad me transforme, me convierta en un cristiano fervoroso, estoy guardando distancia con mi Señor, con Cristo, guardando algo para mí, contentándome con el estado de un cristiano convencido, como aquel joven rico, quien era desde su infancia un religioso convencido, que nunca había decidido volverse un cristiano convertido. Mira, os voy a decir las diferencias entre un cristiano convencido y un cristiano convertido. A ver, un cristiano convencido normalmente, ¿vale?, lleva una doble vida. Una en casa, en el trabajo, y otra en la iglesia. Pero un cristiano convertido no cambia cuando está lejos de su pastor o lejos de sus hermanos. Sus palabras, sus acciones son movidas por la fe. Un cristiano convencido todos los sábados va a la iglesia, pero no presta atención a los cultos. Su principal objetivo es mirar a los demás y compararlos con su modelo de perfección. Su cuerpo está presente, pero el espíritu y la mente están ausentes. El cristiano convertido escucha en los cultos, procura ayudar a los demás. Él viene para escuchar la palabra de Dios y siempre es tocado su corazón a la hora de la predicación. Un cristiano convencido está perdonando a los demás para ser perdonado. Pero un cristiano convertido sigue el ejemplo de su maestro, perdona por amor. Un cristiano convencido guarda el sábado porque es un mandamiento. El cristiano convertido guarda el sábado porque es un día de encuentro con su Creador y con su Salvador. Mi hermano, mi hermana, queridos todos, ¿cómo te conoce tu familia? ¿Como un cristiano convencido o como un cristiano convertido? ¿Tus vecinos, tus colegas de trabajo, te conocen como cristiano convencido o un cristiano convertido? Un cristiano sigue en todo a su maestro, Cueste lo que cueste, pase lo que pase, él está firme en la verdad que un día conoció. La palabra de Dios. Hay una cita que habla sobre el plan de Cristo que tenía para este joven. Cristo, leyendo su carácter, le amó. Jesús deseaba verle colaborar con él, deseaba hacerle como él, ¿vale? Un espejo en el cual reflejase la semejanza de Dios. Deseaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para uso del maestro. Si el príncipe se hubiese entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera de su presencia. Si hubiese hecho esa elección, cuán diferente hubiera sido su futuro. Lo que ganó este joven nunca podrá compararse con lo que ha perdido. Jesús hoy está mirándote de la misma forma como miraba a ese joven. Cristo te ama y te está diciendo y te está haciendo la misma invitación que hizo a aquel joven. Él quiere
transformarte, quiere cambiar tu vida, tu carácter. Él quiere conducirte al cielo. Pero entre tú y Él hay una sola cosa te falta, tu decisión, tu elección de permanecer en la verdad, afirmarte en la verdad que un día conociste. Crecer en ella y dejarse transformar por ella. ¿Qué respuesta darás a esta invitación? El joven rico dijo, no, yo no puedo darte todo. ¿Le dirás lo mismo? ¿O responderás como el apóstol Pedro? Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Queridos amigos, hemos visto hoy cómo Dios no solo nos llama a conocer la verdad, sino también a vivirla. No basta con ser cristianos convencidos. El Señor desea que seamos cristianos convertidos, transformados por su amor y por su palabra. La Biblia. Jesús entregó todo por nosotros y nos invita a rendirle todo a Él. Hoy quiero animarte a reflexionar. ¿Qué te está impidiendo seguir a Cristo plenamente? ¿Qué necesitas entregar para caminar más cerca de Él? Mi oración es que tomes la decisión de permanecer en la verdad y vivirla cada día confiando en que Jesús te va a guiar. El mensaje central que quiero transmitir hoy es que la verdad no es solo algo que conocemos intelectualmente, sino algo que debe transformar nuestras vidas. Como dice Juan en el capítulo 8, en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esta libertad solo se alcanza cuando vivimos en la verdad y permitimos que ella nos guíe en cada aspecto de nuestra vida. Hoy Jesús te está haciendo la misma invitación que le hizo al joven rico. Sígueme. ¿Qué decidirás? ¿Permitirás que la verdad te transforme o te quedarás en la comodidad de lo que ya conoces? Que Dios os bendiga a todos. Recuerda, tú vales mucho para Dios. Chao.